pasando. Y bueno, ahora sí, amigos, ahora sí. Llegó el momento de la entrevista, ya vi que empezaron a subir ahí algunos de sus comentarios, ya vi que empezaron a hacer ciertas preguntas y creo que es muy bueno que podamos empezar a ver estas preguntas que nos están haciendo con miras a una revocación de mandato. Entonces, vamos a empezar con esta entrevista. Yo le agradezco infinitamente al consejero José Roberto Ruiz Saldaña que nos acompañe, que nos regale unos minutitos de su tiempo, que yo sé que andan ocupados. Entonces, consejero, buenas noches. Muy buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes, Meme. No, hombre, el gusto es mío, consejero. Y bueno, creo que tenemos que empezar con la primera pregunta, que nos han hecho muchos, y creo que es un tema que ha estado circulando. ¿Cuánto dinero tiene el INE para la revocación de mandato? Porque yo escuchaba en los posicionamientos que se dan en estas acciones hacia la Suprema Corte o al Tribunal, que se hablaba de una bolsa de prácticamente 2,000 millones y ahora escucho 1,500 millones. Entonces, ¿de dónde sale la cifra de 2,000? ¿Nos equivocamos nosotros? ¿Alguien se equivocó? ¿Se presentó? ¿Qué es lo que se presenta a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral? ¿Y por qué hoy volvemos a los 1,500 millones que se mencionaban, de hecho, desde hace algunos meses? ¿Qué es lo que pasa y cuánto tiene el INE para la revocación? Sí, es una pregunta importante porque ha generado alguna discusión pública, incluso debate en el seno del Consejo General. Números redondos son 1,700 millones de pesos los que tiene el Instituto Nacional Electoral para destinar al proceso de revocación de mandato. Ahora, de esos 1,700 se tienen en el sentido que se destinarán, pero de ahí se encuentran comprendidos alrededor de 400 millones, Meme, que vendrán de metas de ahorro durante 2022 para poder destinar ese recurso al proceso de revocación. Es decir, como 400 millones en realidad no se tienen, se van a utilizar de lo que se tiene para otros proyectos, se buscará ahorrar en el año y ahí se recuperará, por decirlo así. Ahora, ¿por qué hay una supuesta cantidad mayor? Porque están queriendo sumar lo que fue una reducción de costo. No es que se pueda sumar una reducción del costo que con otro tipo de esfuerzo se logrará que ya el INE no tenga un gran problema de más de 3,000 millones de pesos. Nosotros habíamos presupuestado para el proceso de revocación 3,830 millones de pesos. Cuando empezamos a ver que hay pues una seria complicación porque no nos dieron recursos, incluso nos recortaron en la Cámara de Diputados, pues aparte de rehacer el presupuesto de 2022 para liberar recursos, también tomamos la decisión de buscar en qué podíamos disminuirle a lo ya planeado del proceso de revocación y logramos bajarle alrededor de 500 millones de pesos. Entonces, están queriendo en suma dolosamente sumar un monto que no existe porque yo lo pondría en estos términos: si estos diputados federales que nos han estado sacando el tema planean hacer una visita en todo su estado y se van a gastar 100 pesos, si deciden disminuirle en 20 pesos ese costo a esa gira, no es que tengan esos 20 pesos, más bien es que simplemente lograron disminuir el costo de la gira a todo su distrito, por poner un ejemplo. Entonces, ahí está el tema en esos términos. No hay nada que ocultar en el INE, no hay nada de dinero desaparecido, las cuentas son muy claras y las necesidades que requiere este ejercicio han sido ampliamente demostradas de forma pública. Meme. Consejero, cuando me dice que van a ahorrar, o sea, me queda claro la fórmula, pues, ¿no? Se habla de una reducción del costo de la consulta popular, que tengo entendido se había estimado en un inicio que costaría 3,800 millones, luego lo reducen a 3,300 y luego, o sea, hay una reducción de 523 millones de pesos aproximadamente con los ajustes que se hacen y entonces hablan de que tienen en la bolsa 1,700
38 millones. Pero va a haber un ahorro o va a haber un plan de ahorro de 400 millones a lo largo del año. Si la consulta es el 10 de abril, ¿qué va a hacer? O sea, ¿van a jinetear el dinero? Esa creo que es la pregunta que nos hacemos. ¿Se va a jinetear el dinero que tiene el INE para que entonces pudieran utilizar más? ¿Cómo va a ser la fórmula? Porque eso es lo que la gente, donde no, a veces nos queda esta duda. Si tenemos 1,700, entonces se utilizan 1,700. Pero cuando me menciona estos 400 de plan de ahorro que van a ser dentro del año, pues ¿cómo los van a aplicar y en dónde los van a aplicar si la consulta es el 10 de abril? Bueno, esa es una muy buena pregunta que tendrá que responder las y los compañeros del área administrativa, es decir, si tienen dinero en estas semanas que tenían que destinar para alguna actividad permanente, pues estarán redirigiéndola pues al proceso de revocación. O sea, se está haciendo un esfuerzo de día a día con los recursos que se tiene. Nosotros como consejeras y consejeros no tenemos una intervención sobre la parte administrativa en el sentido de día a día revisar cómo va siendo el gasto del Instituto Nacional Electoral. El diseño legal que existe sobre el INE, y así era el IFE, es que las y los consejeros nos dedicamos a organizar las elecciones, genéricamente hablando, con todo lo que ello conlleva, incluida la fiscalización, las prerrogativas de radio y televisión, etcétera. Y la parte ejecutiva se dedica a todos estos temas administrativos. Si tú me preguntas cómo puede 400 millones que en realidad pues no se tienen, se van a ir teniendo durante el ejercicio del 2022, pues quizás yo como conocedor de, genéricamente hablando, de los temas presupuestales, pues incluso pues pidiendo a crédito algunas cosas, en el entendido que se recibirá dinero en los próximos meses y en los próximos meses te pago. Entonces, está estirando, como se dice coloquialmente, el recurso para poder completarnos con esos 1,700 millones. ¿Cómo funciona eso? Creo que es importante también que la gente conozca en este ejercicio de transparencia cómo funciona el tema de los presupuestos del INE. O sea, hay un equipo administrativo que se encarga de hacer las cuentas y destinar los recursos, que es independiente, obviamente, los consejeros. Pero ustedes, cuando se aprueba el presupuesto y dice el gobierno y lo aprueban los diputados, al INE le van a tocar 19,000 millones de pesos. ¿Se les entregan ese dinero en una sola exhibición? O sea, ¿se entregan los 19,000 o se entrega mes con mes como ustedes hacen con los partidos políticos y sus prerrogativas? No se entrega todo de un solo momento, se le entrega al INE por lo menos, entiendo, mensualmente esos recursos, es decir, hay un plan de pues depósitos y se va planeando el gasto precisamente en función de los ingresos que se van teniendo. Y el esquema general es que el Consejo General sí aprueba el anteproyecto de presupuestos, sí somos conscientes de lo que se pide, se hace para ello una comisión temporal de presupuesto, ahí las áreas van y exponen lo que requieren para el trabajo permanente, ordinario durante el año, y también lo que quieren hacer de proyectos específicos, de una cartera institucional de proyectos, y también se pues delibera todo ello con los partidos, nada es solo entre los consejeros, y con las y los consejeros legislativos. Y ese anteproyecto se vota, como decía, en Consejo General, se explica incluso públicamente, siempre salimos a conferencias de prensa a explicar cada uno de los componentes. Y hay que mencionar que en materia de presupuesto hay una bolsa distinta que es la de los partidos, que ronda más de 5,000 millones de pesos, tan solo de lo que otorga el Instituto Nacional Electoral conforme lo mandata la Constitución y su fórmula. Eso significa que esos recursos no son del INE, y luego lo que sucede, Meme, es que en el debate público se le suma al INE esos miles de millones
y desde ahí el debate público está distorsionado porque no son recursos del INE. El INE de ahí no puede tomar absolutamente ningún centavo. Consejero, entrando en ese tema que es justamente lo que yo preguntaba, es una duda que por supuesto tengo. Quiero tomar la tabla porque es la que me va a ayudar a que la audiencia lo pueda entender, que sube el senador César Cravioto. Cuando hace este comparativo del proceso, ¿no? En esta tabla dice el senador que el costo por la consulta popular del 2021 fue de 502 millones de pesos, se instalaron 57,077 casillas y el costo por casilla rondaba en los 8,000 pesos. Mientras que para la revocación de mandatos, pues prácticamente ahí ya están mencionando 1,692 millones y se van a instalar 77 casillas menos, o sea, 57,000 casillas. El costo por casilla sería de 29,692 pesos. ¿Por qué el cambio? ¿Qué es lo que me respondía? Yo compartí su respuesta en Twitter con la audiencia, pero ¿por qué este incremento tan grande cuando también aquí estamos en proceso electoral? O sea, digo, no es un proceso electoral federal como el de los diputados, pero sí tenemos un proceso electoral en 6 estados. Entonces, ¿no habría incluso ahí un ahorro que se pudiera hacer con los materiales electorales? ¿O por qué este incremento? La explicación, y la agradezco porque le respondí al senador, le respondí al vocero de comunicación, vaya, al señor Ramírez de Presidencia, también un tuit, y le hemos estado respondiendo a todo mundo que ha usado este cuadro, es que la revocación está conllevando actividades distintas, nuevas, que no se hicieron en consulta popular. Y los ejemplos son muchos. Te podría mencionar, por ejemplo, Meme, que se va a tener para revocación de mandato y no se tuvo para consulta popular voto de las y los mexicanos en el extranjero. Este sistema se tiene que auditar, se tiene que revisar que funcione óptimamente y todo ello está rondando lo que conlleva ese sistema, pues, alrededor de 15 millones de pesos. Otro ejemplo es que estamos para revocación de mandato instalando consejos locales y distritales que tampoco hubo para el proceso de la consulta popular. Ahí también son millones de pesos que hay que sumar. Son órganos que trabajan de forma permanente, que no solo conllevan pues el pago de dietas a las y los consejeros locales y distritales, quienes son, por cierto, ciudadanos, ciudadanas que intervienen en las elecciones también en ese ámbito, sino también gastos de campo, pues todo lo que conlleva tener instalados estos consejos y que estén sesionando. En consulta popular no existió eso. También hay que mencionar, Meme, que para consulta popular tuvimos la gran ventaja de poder utilizar materiales electorales que ahora no se tienen. Ahí está el ejemplo de líquido indeleble. Se tiene que mandar a hacer, también cuesta millones. Sobraban de la elección más grande del año pasado, pues se utilizaron los frascos. Ahora no se tienen, no se pueden utilizar los que hubiera porque el líquido se desactiva, se prescribe, por decirlo así, y hay en suma muchos ejemplos de cómo no es posible comparar el proceso del año pasado de democracia directa, que fue la consulta popular, con el ejercicio de ahora. Por esa razón, pues ese cuadro está mal en todos los sentidos, incluso en el rubro de casillas, pues no es cierto que se van a instalar 57,000. Ahorita andamos rondando alrededor de 57,500 porque va a haber casillas especiales que tampoco hubo, como recordarán quienes nos escuchan, para consulta popular. Esa es justo, quiero entrar a esas preguntas porque obviamente creo que de la consulta popular se tuvieron que haber aprendido algunas lecciones y una de ellas creo que fueron las casillas especiales. A mí me tocó, fuimos a hacer la cobertura en la consulta popular del año pasado y había muchas personas, y el INE creo que lo sabe perfectamente, que están trabajando en otros estados, que tienen otras, y que incluso por la pandemia se mudaron a vivir con sus familiares por el confinamiento, y esto pasó en la consulta, y había muchas personas
personas que pensaban que podían perfectamente ir a una casilla especial, pero no hubo casillas especiales. ¿Cuántas casillas especiales se van a instalar? ¿Cómo van a funcionar? ¿Cuántas personas van a poder? O sea, ¿cuál es la capacidad de las casillas especiales? Y sobre todo, creo que es importante que la gente lo sepa. ¿Va a haber en todos los estados? ¿No va a ser de unos sí, en otros no? ¿Cómo está el tema de las casillas especiales? Bueno, hay que recordar para quien no ubica el tema, que son aquellas casillas que se pueden utilizar para votar en personas que están en tránsito. Es decir, no hay que estar necesariamente en la casilla que a uno le toca. Y están proyectadas una, por lo menos en cada distrito. Hay que recordar que son 300 distritos en el país y se han incrementado de 750 boletas que se utilizan para las elecciones a 2,000 papeletas para revocación de mandato. Nosotros estamos incluso modificando el modelo de atención de esas casillas porque va a haber 2 computadoras donde se busca a las personas que realmente estén en lista nominal y son otras logísticas las que se derivan a partir de tener 2 computadoras en esas casillas especiales. Ese ejercicio es inédito, nunca habíamos atendido una casilla especial de esa manera, pero de hecho pues nos está sirviendo esta experiencia de organizar estos procesos de democracia directa, no lo negamos, están siendo un buen motivo para repensar los procedimientos del INE y en aquellas cuestiones que podamos innovar para disminuir costos, lo estamos haciendo. Habría también ahí ejemplos. Y yo creo que todos tenemos la posibilidad, Meme, de aprender de estas situaciones que se están presentando. ¿A qué me refiero? ¿Qué enseñanzas se está derivando ahorita? Si hacer revocación de mandato en un momento en que no estamos cercas a elecciones, nos está costando 1,700 millones y haber realizado la consulta popular muy pegado, menos de 2 meses de hecho, a la elección nos costó menos, pues es obvio que si estos ejercicios de democracia directa se hicieran el mismo día de la elección, pues saldrían todavía muchísimo más baratos, más económicos. Es lamentable que las y los legisladores en ese sentido no hayan establecido una fecha concurrente tanto de elecciones como de este tipo de ejercicios, Meme. Bueno, pero ahí, o sea, de los que seguimos la sesión, vimos que que la propuesta original es que estos procesos se dieran justamente en tiempos de elecciones, que se dieran a cada 3 años en el proceso electoral federal para que se ahorrara, para que la gente saliera a votar y que pudiéramos ver una participación positiva dentro del proceso y bueno, fue justamente los partidos PRI, PAN, PRD quienes no quisieron que fuera dentro de estas fechas. Fueron ellos quienes echaron para atrás esta parte y así es como se votó, que es algo que yo creo que se debería de arreglar en el legislativo, ya con la experiencia que está tomando el INE, como usted menciona. Ahora, Nada más, perdón que te sí, interrumpa, pero claro. la mayoría legislativa ya sabemos quién la tiene. Más bien le concedieron eso a la oposición, pero la mayoría legislativa ahí tiene parte y culpa, con todo respeto. Entonces, yo ahí quiero entrar en los temas legislativos, porque como veo, creo que hay muchas cosas que debe de hacer el legislativo, que está en manos de los diputados. Y está sobre la mesa una reforma electoral. ¿Usted qué le dice a la reforma electoral, consejero? Pues bienvenido lo que sea necesario para precisamente mejorar, ajustar, pero mucho cuidado con cualquier posible retroceso porque nos ha costado muchísimo, Meme, tener hoy por hoy reglas equitativas o por lo menos más equitativas que hace 30 años y la izquierda luchó y luchó fuerte por tener el modelo electoral que hoy tenemos. De hecho, la forma de integrar las mesas directivas de casilla, que es muy costoso, eso es cierto, porque es el azar el que determina la integración y no, pues ahí una conveniencia de como antes sucedía, mucho antes, hablo de décadas atrás, pues que los priistas eran quienes atendían las mesas directivas y pasaba lo que pasaba,
Ahora es un modelo muy estricto y muy rígido. Tan solo te pongo este dato, Meme, para revocación de mandato, las y los capacitadores que contratamos, es un trabajo muy arduo, pero muy importante, imparcial, pues está costándole al INE 308 millones para las y los CAES, los capacitadores, las personas que están en estos momentos, bueno, en estos días trabajando casa por casa buscando la ciudadanía sorteada. Pues ese modelo es muy caro, pero es muy bueno. Las elecciones las hace la ciudadanía. Las mesas directivas se integran por nuestros vecinos. Las elecciones están en manos de los ciudadanos. Entonces, ese modelo por el que luchó la izquierda, vuelvo al punto, Meme, yo creo que la propia izquierda hoy en el poder debería hacerle justicia a su lucha del pasado y no buscar algún retroceso en una reforma electoral. Yo sí estoy preocupado porque haya precisamente retrocesos. Y retrocesos me refiero a que esos momentos en que se vota no haya las mismas garantías de transparencia, de pues objetividad de lo que sucede en las casillas, que el padrón electoral se vaya a manos del gobierno en vez de a un organismo autónomo. Sí me preocupa que el servicio profesional del INE, que es un cuerpo de funcionariado tan capaz y tan bien preparado, con mística de servicio, como el que tiene, por cierto, la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuerpo diplomático, de ese nivel es también el personal del INE. Sí estaría yo preocupado que se interviniera en ello y también me preocuparía que las condiciones de equidad, es decir, las prerrogativas, nuevamente se desajustaran, porque por cierto, no es igual el financiamiento a todos los partidos. Hay partidos que, si fuera esto una carrera, ya salen más adelantados porque tienen más dinero durante el año y para las campañas. Si eso se distorsiona otra vez, vamos a regresar a 30 años atrás, por poner tan solo 4 ejemplos, Meme. Consejero, hay algo que me preocupa. A usted me menciona justamente a los CAES y yo conozco a varios CAES. ¿No le preocupa que en los consejos locales les mochen la lana a los CAES? Eso es absolutamente falso y si alguien tiene alguna prueba, debería de denunciarlo y sería Pues yo obviamente... ya lo denuncié, consejero, desde la elección pasada. Tenemos la evidencia de cómo, particularmente en Hidalgo, en Pachuca, el INE le mochó a los CAES presupuesto porque querían poner una lona y no les alcanzaba. Entonces dijeron que lo iban a sacar del presupuesto de los CAES del día de la elección. E incluso tenemos varias fotos de cómo y audios de cómo a los CAES los mandaron a Pachuca, a las casas, a los lugares donde habían sido las casillas, a que le entregaran a las personas, a los propietarios de los domicilios, una carta en donde habían asegurado que sí habían recibido un apoyo, este apoyo que les dan a los domicilios cuando prestan para hacer casillas, pero no les dieron ningún dinero. Y los CAES, de hecho fue una nota que sacamos el año pasado, olvidé mencionársela la vez pasada, están bastante molestos porque cuando denunciaron esto los amenazaron con no volverlos a llamar para hacer CAES. Entonces está este miedo de, bueno, ¿a quién recurro? Si cuando voy y me quejo con quienes me tengo que quejar, me dicen que mejor me calle porque si no ya me van a dejar sin chamba para los siguientes procesos electorales. Y hay muchos capacitados electorales que llevan años dedicándose a esto y que ya tienen una amplia experiencia haciendo CAES y que ya saben cuándo van a trabajar y que ya saben cómo es el proceso y que ya lo funcionan y pues obviamente les da miedo. ¿Qué hacer en ese momento? ¿A quién recurrir, consejero? A ver, hay todo un régimen de responsabilidades de las personas que integran el servicio profesional. Si las conductas probablemente indebidas, porque obvio hay presunción de inocencia, si las conductas presumiblemente ilícitas las realiza un funcionario o funcionaria del servicio profesional del INE, eso se investiga y claro que pudiera haber consecuencias si se confirma. Si las conductas ilícitas las presenta otro tipo de personas que están dentro del proceso, bueno, allí habría que revisar el régimen de responsabilidades. Por ejemplo, las y los consejeros que designamos, que no son trabajadores del INE, son ciudadanas y ciudadanos
que por su honorabilidad se les designa para integrar los consejos, pues también tienen posibilidad de rendir cuentas, es decir, si hacen algo indebido, se les generan consecuencias, pero ya es otro régimen. En suma, no hay nada que pueda quedar impune. Si esta denuncia que mencionas, Meme, fue en los medios, pues yo mismo pediré que entonces se investigue ya formalmente. Yo se la mando, consejero, porque nosotros la publicamos, es una fuente mía. O sea, Sí, esa bueno, nota la sí, saqué yo sí, sí, está directamente. bien. Ubicaré tu publicación y pediré en efecto que se investigue, claro. Ahora, entrando en estos temas que le generan preocupación a la gente, está el del voto en extranjero, consejero. Y tengo varias quejas de cómo han solicitado a su credencial y les dicen que no. Y cómo hay algunas personas que han ido a renovar su credencial y les dicen que ya no van a, o sea, que si la renuevan no van a poder votar en la revocación de mandato. No les dan mayor información. ¿Cómo está esto, consejero? ¿Qué va a pasar con aquellos que no se registraron? Creo que el voto al extranjero está bastante olvidado. ¿Qué está haciendo el INE para mejorar la credencialización de nuestros paisanos, para que puedan votar en todos los procesos, ya no solo en revocación, sino en todos los que puedan votar? Se tiene un trabajo permanente en este tema, Meme, y hay una comisión del Consejo General integrada por los partidos y las consejerías legislativas. Se tiene un trabajo muy intenso de alianza permanente con grupos de connacionales que promueven los contenidos de los que hablamos, de voto de las y los mexicanos en el Pero ¿en extranjero. dónde los promueven? Porque yo cada que pregunto a los paisanos que aquí nos están viendo y están comentando, aquí nos están comentando de Chicago, nos están comentando de varios lugares, cada que yo les pregunto a grupos de migrantes en Estados Unidos que cómo se enteran del INE y del voto en el extranjero, pues me dicen que no se enteran, que no hay campañas. Por eso se la pregunto, porque es una constante que tenemos. Pues son los medios que existen que ya utiliza de por sí la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Es cierto, obvio, no contrata el INE spots en CNN y en todas estas grandes cadenas, eso es cierto, pero todos los medios de difusión que precisamente ya utiliza Relaciones Exteriores para dirigirse a los connacionales, esos mismos medios son desde pantallas, desde los folletos que se tienen en las embajadas y consulados, desde las comunicaciones por medios electrónicos. Entonces, puede ser que nos digan que no se percibe de una gran dimensión. Bueno, pues sí, son muchos consulados, son millones de mexicanas y mexicanos en el extranjero, pero no que no se tiene. Entonces, aquí hay un área de oportunidad, ciertamente, creo también es motivo de una revisión en una posible reforma meme, pero cuando se introdujo el voto de las y los mexicanos en el extranjero, pues las y los legisladores, creo yo, creyeron que masivamente iba a haber un voto de mexicanas y mexicanos desde el extranjero. La experiencia ha ido indicando que no, y aunque ya existe esa posibilidad de votar desde allá, pues también depende mucho de la propia ciudadanía mexicana que vive allá a que lo haga. Pero claro que incluso hasta se les llama por teléfonos para que activen su credencial y son miles de llamadas las que se hacen. Es difícil encontrarles, a veces no contestan al mismo número que dejaron y digo que les busca el INE. Entonces, es un fenómeno más complejo, más amplio, no es solo cuestión de los esfuerzos que hace el INE, sino también pues revisar qué está pensando, qué está sucediendo con millones, no digo que todos, porque afortunadamente sí ha ido la participación de las y los mexicanos en el extranjero dándose, pero sí hay ahí un tema más profundo, pues de no deseo de participación y eso creo nos debe preocupar. Me preocupa lo que dice, consejero, porque, por ejemplo, quiero ponerle algunos comentarios. Nos dice Félix García, estás en lo correcto, no hay información. Luego nos dicen aquí, en otros comentarios, aquí en Sacramento, ni te enteras del INE, solo de Lorenzo y lo que hacen los consejeros. Se tardó un año en llegar su identificación, nos menciona también acá. Dicen que no hacen nada en California. Luego nos dicen acá, en otros comentarios,
que llevan 22 años allá y que no hay información, que no tienen nada, dice que cuando les mandan la credencial. Luego acá me dicen, o sea, le estoy poniendo los comentarios de la gente que vive en el extranjero. Dice, le manda mensaje, Viviana, señor consejero, si aquí en el país no vemos nada de publicidad, ¿cómo confiar en el extranjero? Sí se hace. Luego acá nos dicen en otros comentarios si no hay citas, luego no hay difusión, luego acá nos preguntan, pues si son los medios de relaciones exteriores, entonces ¿por qué presenta el INE un gasto en el extranjero? Luego nosotros nos enteramos porque seguimos los canales de YouTube, porque si no, ni siquiera sabríamos. Luego nos dicen en otros comentarios, por acá, ¿cómo voy a votar si no nos enteramos? Luego nos dicen si no les dan sus credenciales en el extranjero. Creo que el problema es que a veces, consejero, no conocen lo que está pasando del otro lado. Y lo digo con todo respeto, porque yo en varias ocasiones he mencionado cómo intentan promover el voto en el extranjero, pero no lo están informando. Y si estamos viendo que los medios, que la única forma que tienen los paisanos para enterarse es ir a su consulado o las redes sociales, entonces pues estamos esperando que no se enteren, y si no se enteran, ¿cómo vamos a promover el voto? Incluso, consejero, cuando se estaban registrando, muchas personas aquí nos dijeron que ellos intentaban registrarse y que el portal no los dejaba. Aquí nos dice Paula, y le quiero poner estos comentarios porque creo que es muy positivo. Nos dice, mi hermana y yo solicitamos la credencial de lector desde octubre y no nos ha llegado. Paula Tigre, meme, yo solicité mi INE en enero de 2021 y estamos en marzo de 2022 y no he recibido absolutamente nada. Estos son los comentarios, consejero, a lo que yo me refiero, en donde, pues digo, sí queremos promover el voto, pero ¿de verdad se lo vamos a dejar solamente a los partidos políticos o responsabilidad de quién es que se entere en el extranjero? El productor lleva años promoviendo el voto en el extranjero, lleva años intentando que se promueva la votación, y la constante, no es de ahorita, es desde hace años, es que no hay información porque no se están buscando los canales para informarle a los paisanos, y creo que es una preocupación que se tiene. ¿Qué les responde, consejero? Bueno, básicamente dos cosas, meme. Una es que luego sucede en los trámites que la propia ciudadanía no los está completando. Habría que ver caso por caso. Luego creen que ya completaron el proceso y es el propio ciudadano o ciudadana quien está faltando con algo. Y en segundo lugar, vuelvo al punto, si se sostiene que se requiere más difusión, pues se puede revisar ese tema. Nada más que también seamos conscientes. Estamos hablando de un universo y un territorio muy amplio, porque son millones de mexicanas y mexicanos en el extranjero, no solo en Estados Unidos, y tendría que buscarse formas precisamente pues económicas, porque si se hace una campaña muy intensa en el extranjero, pues ya se imaginarán ustedes también de qué costo sería. Entonces, se está en ello. Recientemente, por ejemplo, se acaba de aprobar toda una estrategia pues de cultura cívica que se trabajará con las y los mexicanos en el extranjero para sensibilizarlos con estos temas precisamente de participación, lo que significa que como instituto, claro que hay aprendizajes precisamente institucionales de ir a las raíces de las problemáticas. Si en parte sucede que no hay una participación de votar desde el extranjero por falta de cultura arraigada de precisamente la participación, pues vamos a incentivar desde ahí que esto suceda. Entonces, las dos cuestiones es, habría que revisar esos casos que se señalan que no ha llegado la credencial, si no se trata más bien de trámites no completados, y la segunda cuestión de ir revisando estratégicamente qué medios de difusión pudieran ser útiles y no que se crea que en todos los medios posibles tendría que haber difusión en el extranjero.
Me preocupa mucho esto, consejero, porque vamos desde el 2006 con el tema. O sea, desde el 2006 están revisándolo y nada más no aprendemos y nada más no llegamos a una solución. O sea, no estamos hablando de un voto en el extranjero que haya iniciado ayer. Estamos hablando desde el 2006 cuando iniciaron estos movimientos. O sea, las mismas quejas que teníamos en 2006 las tenemos ahorita. Aquí otra pregunta hablando de la credencialización ya local, que me queda claro que la del extranjero pues la tendrán que revisar o espero que esa se incluya en la reforma electoral. Hay quienes nos dicen que fueron a solicitar su renovación de la credencial en Guerrero el 25 de febrero y que no se las van a entregar hasta marzo y les acaban de decir, les dijeron en el módulo del INE que no van a poder votar por la revocación porque no va a aparecer su credencial, que no van a aparecer en la lista nominal. ¿Esto es cierto? No, no puede ser así. Todavía hay tiempo e incluso como INE ya hemos establecido que si se pierde en días muy cercanos al ejercicio, en este caso de democracia directa o incluso de elecciones, se puede reimprimir el plástico, es decir, sin cambiar datos, domicilio, sin cambiar nada, simplemente se reimprime. Entonces, hay maneras ya muy fáciles, yo les puedo compartir, el año pasado se me perdió mi credencial como una semana antes de la elección, fui a Sonora y yo creo en el aeropuerto se perdió, la perdí más bien, y presenté un JDC, es decir, el tribunal para todos los ciudadanos, para todas las ciudadanas, con la propia sentencia, incluso ni siquiera hay que llevar toda la sentencia, los puntos resolutivos de la sentencia, con eso puede la ciudadanía votar si al último minuto se pierde la credencial. Entonces, hay avances y yo insistiría con el punto anterior para demostrar, insistir, Meme, que no podemos comparar al INE con el del 2006, que era el IFE, como si nada hubiera cambiado. Ahorita ya hay un sistema por internet para votar desde el extranjero. Bueno, sí, o sea, sí Hay hay mucha cosas que han facilidad. cambiado, pero pues tenemos los mismos problemas. O sea, sí No, no los hay mismos. cosas. Me están dando las mismas quejas que en el 2006. Mi productor promovió el voto desde el 2006 y estamos hablando de los mismos problemas en cuestión del voto en el extranjero. O sea, en eso sí ya hay internet, pero es lo único diferente, que ya hay internet. Y de ahí en fuera le pagan, consejero, a los investigadores de la UNAM para que vayan a revisar la supervisión de la credencialización en California. Les han pagado 50,000 pesos y ¿cuáles han sido los resultados de esas investigaciones? Bueno, si hay abusos de alguna especie, yo sería el primero en condenarlos. Y ahí está la historia que, claro que he señalado situaciones no deseables, pero sí vuelvo, yo creo, a esta necesidad de ver en más perspectiva las cosas. Es como si se le recriminara en parte también al INE que ha habido distintas elecciones que no pasamos del 60% de participación en el territorio nacional. ¿Es culpa del INE o exclusivamente del INE? Porque si buscamos lo negro de la historia, pues le vamos a encontrar muchos peros a la actuación del INE, pero también hay muchas cosas que se pueden destacar y rescatar. No, me queda claro, me queda claro. Lo que yo le cuestiono al INE en cuestión de participación es que, pues, prácticamente le deja a los partidos políticos la promoción de la democracia y prácticamente deja que los ciudadanos digan, pues, si no quieres votar por un partido, no salgas a votar. O sea, hay una desconfianza hacia las instituciones y hacia los partidos políticos, y creo que el INE podría haber hecho mucho más. Ese es, desde mi perspectiva, el papel del INE. Pero, por supuesto que se puede mejorar. Ahora, yo no digo que no tengamos buenas elecciones. Yo digo que el INE a veces, y lo digo con todo respeto, consejero, pero creo que en un análisis podría yo hacer que a veces el INE en pasadas decisiones fue bastante laxo y ahora es bastante a rajatabla. Le pondré un ejemplo. Yo no sé si usted se acordará de una discusión cuando estaban los afiliados de los partidos políticos que se sometió a discusión si los iban a sancionar o no los iban a sancionar, por cuánto los iban a sancionar y demás, que hablamos de afiliaciones falsas. Se acordará de esa discusión que fue como por ahí de 2017, 2018, si no estoy mal. Y recuerdo
mucho lo que dijo la consejera López San Martín cuando dice, Pamela San Martín, cuando dice, bueno, es que estamos de oferta, porque había decidido gran parte de los consejeros, no recuerdo si usted ya estaba, que pues les iban a dar otro chancecito a los partidos políticos con el tema de los afiliados para después, si ellos no arreglaban el tema, entonces ponerles una sanción más grande. Obviamente se les permitió a los partidos políticos algo que hasta el día de hoy siguen haciendo, que es una base de datos o es una base de datos falsa de afiliados con la gente que no quiso ser afiliada y así han estado inflando sus bases de datos durante años y la gente ni se entera. De no ser porque hay elecciones y salen los ciudadanos insaculados para ser funcionarios de casilla, muchas personas ni siquiera se enterarían si están afiliadas a un partido político o no. Y creo que al INE el hecho de que haya sido pues bastante laxo, como de pues vamos a darles otro chance, ha promovido muchas de las irregularidades que hay dentro de la vida interna de los partidos políticos. Al partido político no le interesa si le van a quitar, y se lo digo, consejero, porque trabajé en un partido político y fui representante de transparencia y estuve de representante del partido político en el INE, que el partido político toma decisiones con base en cuánto lo van a multar. Por ejemplo, el Partido Verde, con lo que hicieron en la última elección. O sea, ya saben que van a violar la ley y dicen, ¿de a cómo me va a costar? Entonces, los ciudadanos estamos viendo ese escenario y vemos que el INE para algunas cosas es muy laxo y para otras cosas sí es muy duro. Ahí es en donde entra el cuestionamiento al instituto. Bueno, de ser así, qué bueno que la ciudadanía entonces se ocupe y critique y le dé seguimiento al INE y que se haga eso mismo con todas las decisiones de todas las instituciones del Estado mexicano. Yo sería la persona más feliz del mundo si precisamente hay un control ciudadano del poder, incluido el que pueda ejercer en algún sentido pues el INE con sus decisiones. Ese asunto que mencionas de acuerdo famoso 33-2019 por el que se prorrogó por un año, bueno, se pospuso por un año sancionar a los partidos con todo lo que tuviera que ver con afiliaciones indebidas, claro que fue un asunto vergonzoso. La consejera San Martín y yo lo votamos en contra. Y así hay muchos asuntos que pueden ser bastante criticables y debatibles. Pues ahí es donde la ciudadanía, con toda justicia, que pues critique y ejerza ese control social sobre las actuaciones de nosotros y de cualquier otra institución. Claro que puede haber casos así que no debieran haber sucedido a mi juicio. Pues sí, ahí está la historia y todo el mundo tendrá que hacerse responsable de cada una de las votaciones que hemos tenido en estos años. Me voy con las últimas dos preguntas, consejero, para no quitarle más tiempo. Nos dice Arturo ZC que le están obligando a firmar una carta donde aceptan que no van a participar en la revocación. Esto está pasando en Querétaro, en los módulos del INE. ¿Qué hacer ahí? ¿Esto es legal? A ver, más despacio. ¿Se está pidiendo que se firme una carta a quienes por parte cuando van a reponer la INE, o sea, cuando van a hacer la reposición de su INE porque ya perdió vigencia, llegan al módulo y en el módulo, en Querétaro, les están pidiendo que firmen una carta donde aceptan que no van a participar en la revocación? No, eso suena como no, bueno, muy raro. Es decir, las compañeras y compañeros de los módulos, entiendo que se habla de los módulos donde se hacen los trámites de la credencial. No los veo yo haciendo eso. Si hay alguna anomalía de ese tipo en algún lado o ligeramente semejante, pues que se denuncie. Nadie está abogando por impunidad si hubiera alguna anomalía en el INE. ¿En dónde se denuncia, consejero? ¿Dónde tiene, o sea, hay algún teléfono o hay algún módulo para hacer este tipo de denuncias? Bueno, se puede siempre recibir orientación en el número gratuito 804-33-2000 y también en la página de internet del INE debe de haber números de contacto y esos son los medios donde se puede obtener la información para concretamente ver dónde denunciar. ¿Podrían buscarlo a usted, consejero, a través de las redes sociales y decirle, oiga, está esto, como para que o sea, en su tiempo, si tiene chance, podría ayudar a la gente? De hecho, sí, luego me llegan
al correo electrónico denuncias y las reenvío con oficio para que se quede la muestra que pues ese asunto fue atendido a las áreas correspondientes, claro que sí. La última pregunta, consejero, tiene que ver con la veda electoral. Vemos que se está promoviendo esta veda, que es normal, ocurre siempre en todas las elecciones, pero tengo una pregunta, y esta es una pregunta que me genera mucho ruido, que me la está haciendo la gente. Esto de la veda, ¿qué impide a los políticos, a los funcionarios? Y se lo pregunto particularmente, ya sabemos el caso del presidente, las mañaneras y de los gobernadores o alcaldes de Morena, pero en el caso, por ejemplo, de Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, ¿ella habría cometido algún ilícito con esta fiesta en donde dio dinero en plena veda electoral? ¿Eso se contempla dentro de la veda? Bueno, yo te diré, Meme, como siempre he respondido a todos los medios ese tipo de preguntas, se tienen que pues presentar los casos concretos a manera de denuncia y solo en esos términos pues proceder a un pronunciamiento. En una entrevista prejuzgar o adelantar un juicio de un asunto en concreto no solo está prohibido legalmente, sino que además creo yo sería irresponsable de mi parte. Está la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que conoce de cualquier queja si somos competentes sobre este tema, obviamente. Y en última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE puede dictar medidas cautelares, es decir, provisionalmente ordenar algo para que deje de tener un efecto perjudicial en lo que se resuelve el fondo del asunto. Entonces, si alguien estima que algún político o alguna política está haciendo algo indebido, que se presenten en efecto las quejas ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Esta queja, o sea, estamos hablando que la tendría que presentar algún partido político. Cualquier ciudadano también o ciudadana puede presentar quejas en materia electoral. No está vedada la participación de ese tipo a la ciudadanía. Y no se necesitan escritos pues muy elaborados, no necesita ser abogados, simplemente narrar lo que se estima que pudiera ser una vulneración a la norma, y se pueden presentar esas quejas en cualquier oficina distrital del INE o delegacional o aquí en los órganos centrales. No, o es decir, no se necesita venir hasta México para presentar una queja ante el INE. Para ser más abiertos en la pregunta, ¿qué es lo que no pueden hacer los funcionarios públicos en esta veda electoral? Básicamente dos cosas, y subrayo, Meme, porque así está en la ley que hizo la actual mayoría legislativa. No pueden ningún político o política hacer difusión de logros gubernamentales de ningún tipo, de ningún orden de gobierno, y no pueden promover o difundir el proceso de revocación de mandato en sí. Esas son las dos prohibiciones de acuerdo a la ley. Ok, pues yo le agradezco mucho, consejero, que tenga la apertura, no de escuchar mis comentarios, mis quejas o mis sugerencias, sino de escucharla de la audiencia. Y espero que sigamos teniendo esta apertura porque créame que la audiencia, aunque usted no lo crea, consejero, sí quiere participar y quieren participar mucho. Lo sé, y yo estoy invitando a que se participe. Hay que estar siempre involucrados en los asuntos públicos. El proceso de revocación de mandato es un asunto público y vale mucho la pena darle por ese camino. Pues yo le agradezco mucho, consejero, y miren que me están diciendo que tienen este papelito que le estoy comentando en Querétaro, me lo van a mandar, yo se lo voy a compartir de una vez. Con gusto lo revisamos y muchas gracias por la invitación, Meme. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está, amigos, yo, pues, ¿qué les digo? Creo y repito lo que he dicho una y mil veces, al INE le hace falta acercarse a la gente. Eso de que no votan en el extranjero porque no quieren, híjole, no, y por eso le puse sus comentarios, los comentarios de la gente, porque, híjole,
No tengo que, porque aquí me encantan los comentarios como el de Maximiliano, que me dice, fuiste muy suave. Pues a veces no está en la pregunta, mi Maximiliano, está en la respuesta. Y no tengo por qué irme al consejero a la yugular. No tengo por qué. Creo que desde el papel que tenemos acá, lo hicimos bien. Hicimos una entrevista, le planteamos muchos temas al consejero que no contestó, porque pues sí nos respondía con la retórica y nos respondía mucho con el argumento, pero pues personalmente creo que pues hay varias cosas que respondió sin tener que dar una respuesta propiamente, como el caso de Sandra Cuevas, que dice que no pueden, o el caso de los paisanos, diciendo que es porque ellos no quieren votar. Híjole, la neta ahí sí me enchilé. O sea, ¿para qué le miento que ahí sí me enchilé? Y creo que muchos se dieron cuenta que me enchilé cuando dijo que es que no eran, es que no quieren participar. Dije, ah, caray, como de que no, pero espéreme tantito, como de que no. Pero bueno, es miércoles, sí es miércoles, ¿verdad? Sí es miércoles, ¿no? Pues martes, no sé qué día es, sí es miércoles. Gracias, amigos, que sí es miércoles.